¿cachai? Porque cuando fuiste de la redacción yo creo, vamos a empezar. Qué bueno que andan por aquí, bienvenidos al museo y vamos a hacer esta presentación con el trabajo de Felipe Saavedra y José Pérez de Arce. Bueno, y también trabajé en este proyecto sobre este podcast sobre música indígena chilena. Bueno, y Felipe va a comenzar, yo estoy haciendo esta pequeña introducción. Así que, Felipe. Hola, buenas tardes a todos, amigos y conocidos. Gracias por estar acá, gracias al museo, gracias a Claudio por recibirnos. Bueno, este encuentro es para comentarles un poco del trabajo que desarrollamos durante este año. Este es un proyecto financiado por el Fondo de la Música y que fue patrocinado también por el museo. Lo voy a explicar muy brevemente cómo operamos en este caso. El proyecto surgió en principio de conversaciones entre José y yo, que somos vecinos. Y yo escuchándolo a él, conociendo hace mucho tiempo el trabajo que hacía él, que hacía junto a Claudio también, con la Chimuchina. Yo lo vine a ver hace muchos años, lo escuché, lo seguía alguna vez. Después yo soy periodista, entrevisté a José hace mucho tiempo, seguía lo que estaban haciendo, escuchaba y descargaba los discos que subían también a mí. Tenía como una cercanía desde lejos, desde auditor nomás. Entonces ya una vez que comencé a conversar con José me di cuenta que lo que él me comentaba era increíblemente valioso y me daban ganas también de yo poder entenderlo primero que nada, como una persona fuera del mundo de la etnomusicología o la antropología, pero sí como una persona interesada en la música y como periodista me interesó a ver si podíamos tomar este archivo tan valioso y tan vasto y poder transformarlo en un formato que era actual, como el formato de podcast, que básicamente es un programa de radio en este caso, porque que sí lo está, el podcast está disponible en las principales plataformas, pero también fue transmitido por la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, a quienes también saludo y agradezco. Entonces, luego de eso, vino la idea con José de que esto podía convertirse eventualmente en un programa. Bueno, lo postulamos, lo ganamos el fondo y nos pusimos a trabajar. Entonces, y eso fue la parte entretenida porque trabajamos junto con Claudio, que era encargado del fondo del archivo audiovisual del museo y sonoro. José, que trabaja como independiente. En este caso estaba yo y también Rosa Quispe, que es una, ¿cómo podría decirle? Como la sabia y mala, porque sabe muchas cosas de su cultura y su pueblo. Es música, es cantante, es intérprete, trabaja también en salud intercultural, bueno, muchas cosas. Entonces hicimos un equipo y empezamos a conversar y empezar un poco a entender cómo podíamos organizar este archivo que existe, no organizarlo, convertirlo en esto que estábamos pensando. Y tuvo un periodo de investigación, de reuniones muy entretenido porque empezamos a perfilar distintos temas, en base también a la investigación que han desarrollado ellos sobre todo, pero eso también tienen un orden que no es el mismo probablemente que el que aparece en los capítulos. Entonces empezamos a decir, ya, vamos a hacer un capítulo sobre el trance, vamos a hacer otro capítulo sobre los sonidos íntimos. Entonces ahí entre Claudio y José empezaron a alimentar de audio y todo eso fue lo más entretenido, para mí por lo menos. Yo aprendí muchísimo, aprendí de ellos, de su conocimiento, tuve que leer mucho y escuchar mucha música y quedé maravillado. Entonces fue muy enriquecedor trabajar en esto y poder, yo insisto, desde fuera, soy un aprendiz en este tema, como ponerme en el lugar de una persona cualquiera y tratar de entender y ayudar a transmitir y que llegara de una forma más o menos novedosa a ojalá a un público amplio. Entonces, ese fue el trabajo. Luego hicimos la grabación, la hacíamos en mi casa, en el closet de mi casa. Grabábamos con José. Me encerraban en el closet. En un closet, hicimos todo un sistema pero sonó súper bien, quedó bien sonado. Y mi amigo, a quien también saludo desde acá, Carlos Reynoso, músico, productor, también existió de Monstruo, Ayaye, que también puso todo su arte y su conocimiento en el diseño sonoro y en el montaje, y luego de las grabaciones
trabajábamos intensamente para que sonara bien, para que arreglar lo que había que arreglar y que los audios, que este era el desafío principal. La música que escuchamos en Sonido Aprendiendo no es música pensada para la radio, por supuesto, eso está claro. Pero igual estábamos transmitiendo por la radio. Entonces, había una serie de desafíos de cómo referirse a ella, de cómo poner, de cuánto duraba. Y eso nos demoramos en darle la vuelta hasta poder entregar, que sin desvirtuarla, sin alterarla y sin faltarle el respeto, eso fue una preocupación permanente, pudiera transmitirse y pudiera llegar y la gente lo pudiera escuchar y poder apreciarla. Junto con eso, todas las ideas que ha desarrollado José y Claudio durante tanto tiempo, que están transmitidas, que vamos a comentar un poco más adelante. Y eso se trató, son 12 episodios, la mayor parte temático, está ordenado así, que me parece que es una buena forma de pensar. En cierto sentido, un poco tiene un leve tono ensayístico, en el sentido de tratamos un tema y ahí le vamos apuntando a distintas partes, con la música. Probablemente no es tan al uso de como sería un estudio musicológico o algo musicológico tradicional, no está organizado necesariamente por territorio, sino que hablamos de un tema y vamos picando de aquí y de allá con tiempos diferentes. Esa es una libertad que probablemente no es muy académica, pero era necesario para que el podcast fuera entretenido a la vez. Eso consideramos por lo menos. Y también me parecía más enriquecedor poder viajar de un punto a otro, empezar a juntar los puntos. Todo esto con una intención, también un leve tinte experimental en la estructura también. Y eso podría decir, pues la idea no es contingente, está pensado como para que se escuche ahora y más adelante, y que sirva de puerta de entrada para temas y sonidos donde hay muchísimo por investigar, partiendo por el propio archivo del museo, que algunas personas me preguntaban que dónde podían escuchar más música, no sabían, no pensaban que la música que estábamos poniendo no existía en otra parte, o que nosotros la teníamos y casi que por favor como de contrabando le pasara el archivo. Toda la música, salvo algunas cosas que aparecieron recién de Claudio o de José, la buena parte de eso está en el archivo sonoro y eso está online, está en el SoundCloud del Museo Precolombino que maneja Claudio. Entonces, están los discos completos. Entonces, nosotros íbamos picando de aquí, de acá, poniendo un poco. Entonces es importante que al que le gustó algo, le interesa, pueda seguir investigando desde ahora en adelante. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarle, ya que estamos con Claudio, que es encargado del archivo, quería preguntarle que nos contara un poco sobre el archivo, qué forma tiene, cómo lo han ido alimentando y cuál es un poco el desarrollo, cómo sigue creciendo y qué uso puede tener. Así como llegó una persona de fuera como yo, pedí permiso y trabajamos juntos para poder hacer un podcast, ¿qué otro uso se les da? ¿Nos puedes contar un poco cómo ha funcionado el archivo? Bueno, archivos de música, bueno, el archivo audiovisual tiene varios archivos adentro, uno es de video, otro es el patrimonial, uno es el de música indígena y otro es sonoro. Aquí usamos el de música indígena y el sonoro. Y el de música indígena, ahí están contenidos discos y CDs y casetes, porque ese archivo empezó a hacerlo José cuando se inició este museo en el año 82. La primera exposición que hubo, la exposición temporal, fue sobre música, que la hizo José. Y para eso José consiguió algunos discos de la Forbes Records, que de Smithsonian allá en Estados Unidos, que ellos se han dedicado a grabar la música del pueblo americano desde el año 60 adelante. Y entonces un repositorio es eso, y yo cuando llegué en el 89 amplié eso, pedí a todas las productoras que había en el mundo, nos llegaron montones de discos, hay como 400 discos de música americana y también del mundo, porque en esa época la UNESCO, por ejemplo, me mandó, no sé,
llenos, pero también venían de América, de África y de Asia. Entonces el archivo de música indígena no solo contiene música de América, sino también de África, de Asia y de Europa. Y al mismo tiempo y en paralelo, a partir del año 90 empezamos con José, a través de varios proyectos y de muchos años, 30 años, a ir a los pueblos y hacer investigación etnomusicológica y a registrar eso. Entonces el archivo de música indígena son los discos y CDs y casetes editados por muchas productoras de todos lados, y el archivo sonoro es el material grabado. Yo comencé grabando en una casetera, en casete del año 90, de periodistas, esas chiquititas que eran para las entrevistas. Entonces en el sonoro están los casetes completos, o sea, son las grabaciones de media hora por un lado y está la otra, entonces un archivo es de media hora. Y ahí con José hicimos durante los años 90 montones de terrenos, desde Arica hasta Puerto Williams, grabando en los rituales con la gente, porque estábamos haciendo las investigaciones sobre eso, entonces teníamos el permiso de la gente y la buena onda con la gente para poder grabar todo eso. Y eso, con eso hicimos algunos casetes. En esa época los devolvimos a la comunidad, han sido hits. Yo estoy hablando, por ejemplo, a Esquina, y Toconce, y Campana, que yo anduve por allá en los 90, están grabadas las músicas de la limpia regional, de carnaval, de los muertos, de las fiestas patronales, todo eso está en extenso. Aquí en esos computadores que están ahí, uno puede escuchar todo eso. Y entonces hay aproximadamente 400 horas de grabaciones que hemos hecho entre los dos de eso, de toda esa música. Entonces investigaba mapuche en esa época también, entonces él estaba allá y él grababa allá, yo me dedicaba al norte y al centro. Y bueno, cubrimos una buena parte, también tenemos Aymara, bueno, hay 400 horas de grabaciones completas. Y parte de eso es lo que está en SoundCloud. Estamos con un proyecto ahora para que todas esas 400 horas del archivo sonoro pueda estar arriba completo. Pero lo que hay en SoundCloud ahora son unos resúmenes de eso, y viene a haber, no sé, como 100 discos. Y además de esto, están también otras grabaciones, por ejemplo, en la colección de Isabel Arias, que es una musicóloga argentina que pasó por Chile en el año 40 y 41, y nosotros, con Pablo que está ahí, armamos una colección sobre ella, de la que resultaron 120 pistas de música mapuche y 15 de música campesina, pero esas 120 pistas de música mapuche son unas joyas que son del año 40, se escuchan bien, no es de esas grabaciones antiguas que se escuchan con las papas fritas y no se escucha la música, sino que estas se escuchan bien. Entonces todo eso, y además para este podcast también usamos grabaciones de María Esther Greve, que son del archivo de poesía de antropología de la Chile, que también están aquí, pero que son de él. Entonces, es más o menos eso lo que pasa con los archivos. Y aparecen personas interesadas en usar permanentemente, te llegan. Eso fue el archivo de música y el de video que formamos al mismo tiempo el 90 para adelante. Y yo me eché a formar todos estos archivos. Fue un éxito absoluto, pero realmente impresionante, porque en esa época, en los 90, no había web, no había centros culturales, estábamos recién saliendo de la dictadura, como que la cuestión cultural, y aquí empezamos a tener todos esos casetes y en la biblioteca, y empezó a haber un flujo muy grande de gente que venía a escuchar eso. Pusimos 3 caseteras con audífonos, una tele con VHS para los videos, y después los prestábamos, y 3.000 préstamos al año de casetes. Y hay cabros que se hicieron fans y que yo sé que tienen toda la colección aquí porque la copiaron y bueno, está muy bien.
Pero eso fue una cuestión súper importante y muchos músicos de jazz, de música popular pasaron por aquí, fue una influencia fundamental. Cuando lo encuentro ahora, después de 30 años, y me abraza un descubrimiento que fue para mí escuchar toda la música indígena, que fue lo mismo que nos pasó a nosotros, por eso que fue que lo formamos. Uno no tiene idea de la música indígena cuando uno comienza a ver toda la riqueza, que no es solo la música, lo importante es el contexto, por qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace. Eso es lo más interesante, además del aspecto musical de esta música, que no es música solo para pasarlo bien y para escuchar y oír que bonita la música, no, pues cumple una función fundamental en la sociedad. Entonces fue muy usado este archivo, fue muy importante en mucha gente. Sí. Supe yo incluso de gente como más del hip hop, pero más que mezclaban, que lo habían conseguido, sí, para distintos usos. Qué bueno. Ernesto Holman, por ejemplo, fue uno de los que se maravilló y descubrió toda esta música y de ahí para adelante. Desde ahí fue. Sí, mira, Ernesto vino al taller que hicimos con José sobre música indígena en el año 93, por ahí, y que era para, no sé, 20 personas y teníamos 80, y era una cosa así que fue un taller largo de varios meses, y de ahí mucha gente prendió con esto y descubrió lo que significaba la música en América. Y muchos músicos, gente también de teatro. Bueno, y también es interesante lo que a mí me pasó con el sonido amerindio y que hemos sabido después con la gente que escribe, es que estas músicas que estamos mostrando aquí no se muestran en otros lados porque no tienen espacio, eso es muy interesante. Por una parte, como tú decías, no son músicas para ser escuchadas, no están hechas con esa intención. Por otra parte, no están en cualquier parte, o sea, están aquí en el museo porque hay todo un aparato que se ha hecho como para conservarlas y porque hay interés, pero son músicas que si tú las buscas en el medio no las vas a encontrar. Algunas cosas se han editado en disco, las que no están editadas no tienes cómo encontrarlas, a no ser de que sepas que hay un archivo, un museo, etc. Entonces este podcast ha sido súper interesante porque me ha permitido a mucha gente saber que hay una música que es chilena, que está hecha por gente de Chile, pero que no entra dentro de ninguno de los formatos que se conocen, y que es esto que hemos llamado amerindio, que también es un nombre bien extraño, porque son músicas indígenas, mestizas. Hay toda una discusión en torno a eso, que por lo demás es una discusión que no lleva a nada, porque es una realidad. Y esa realidad, lo interesante es que es una realidad que no tiene espacios para mostrarse. Entonces yo encuentro que el sonido amerindio fue una manera muy bonita de abrir ese espacio. Ya, pues ya en cuanto a los temas, los capítulos tenían temas. ¿Tú qué te pareció de acuerdo a tu investigación? Que también va avanzando, sí, cuando hace papers. Sí. Traje un tema, pero en un programa de radio tenía otro orden, como por nuevamente la organización de juntar cosas más con otra idea. Para mí lo más interesante de esto, yo llevo escribiendo paper, bueno, claro, hace muchos años, escribiendo y tal como lo digo, o sea, escribiendo acerca de música. Porque en el medio científico, que es el medio que yo he venido publicando estas cosas, existe o el paper o existe el audiovisual. Cada uno se dedica al audiovisual, pero yo no. Yo he estado grabando cosas. Y las cosas que he grabado, no hay muchas formas de ponerlas. No es fácil hacer discos con esto, por ejemplo. Y de repente cuando comenzamos a trabajar con esto me di cuenta que tenía mucho material que no lo había usado y que habla de una manera totalmente distinta a lo que yo puedo describir. Son dos formas distintas de entrar al tema. Entonces esa fue mi primera
sorpresa, digamos, cuando comenzamos a trabajar, ¿ya? Comenzar a trabajar un tema que yo había trabajado mucho, pero que para mí era novedoso, mostrarlo. Y después... Mostrarlo en audio. No, y en difusión. Y no en academia. difusión, claro. Y en difusión, entonces ahí viene la segunda parte, que es cómo organizamos esto. ¿Cuáles son los temas? Y ahí discutimos mucho cuál podría ser, porque son infinitos. Y no sé, a mí me gustó mucho el formato que elegimos y los temas que elegimos son como módulos que van mostrando cosas. Tuve comentarios muy interesantes, por ejemplo, uno de los capítulos sobre sonidos íntimos, que es el sonido de la familia, el sonido que, qué sé yo, el canto de la mamá hacia la guaguita. Esas cosas de partida no están generalmente en el registro etnográfico, porque el registro etnográfico lo hacen hombres que no llegan a esas realidades. O sea, hay cosas tan banales como esas, ¿no? Entonces, el reunir ese material y ponerlo a la audición de la gente es como, no solo es un formato de difusión, como tú dices, que es distinto al académico, sino que permite entrar a cosas distintas, totalmente distintas, y entregar cosas tremendamente valiosas. Y además entregarlas de la parte sensible, o sea, uno está entregando sonidos, ¿ya? Voces. Entonces, en ese sentido es muy distinto. La posibilidad que a mí se me abrió como... Yo quedé muy contento con hacer esto, seguir haciendo cosas entretenidas. Claro, yo también lo pasé muy bien, porque fue meterse en las grabaciones que hace 30 años hice, en el año 90, y escuchar completa, no solo lo que ya seleccioné antes y que está en el sample, que son los cantos, sino que lo que están hablando. Y de repente decía, oye, este es un poema. Con el oído, porque te acordáis de las voces que grabaste hace 30 años, porque tuviste 5 o 10 años con esas personas. Oye, este es un poema, oye, ¿quién será? Este es un felipe. Así, y de repente te llegaban las imágenes de todo eso que había pasado hace 30 años. A mí me fue súper lindo hacer esa pega. Sí, pues yo ahí íbamos armábamos, estructurábamos entre todos, José me mandaba, la arreglábamos y a veces le pedía, claro, necesito un funeral, por decir algo. Y Claudio ahí en su cabeza se pensaba, ¿de dónde saco acá? Y sacaba una cartita bajo la manga, simplemente como podíamos ir llegando. Había temas más fáciles de abordar porque había más simple, o sea, más llano el tema, más evidente, y otros más complicados. Pero lo logramos así, dar una estructura, hasta que llegamos, por ejemplo, al calendario, que fue una idea que surgió, que tú habías trabajado, ya Claudia había trabajado con un calendario, pero eso lo ampliamos al final, y lo hicimos sonoro. Lo hicimos sonoro, y en 4 episodios, lo que nos permitió también escuchar mucha música que no cabían, por ejemplo, dentro de alguna de las líneas temáticas que habíamos desarrollado. Entonces, igual entraron. Bueno, entonces... hay ciertas ideas que van quedando desde el primer capítulo en adelante y que fuimos repitiendo, y ahora queríamos aprovechar de ir comentándola y viendo un video para que José la vaya comentando el saludo de la Rosa. Ah, sí. Sí, pues Rosa Kilmer está en el norte, no pudo venir, nos quería, se llama Saludos Rosa Kilmer. Que no le puso saludo. Ella, como no pudo venir, Wali semua urupan hilayas kuyayas nayaha aka usol montrin markata alushka naya sutengaha Rosa Kilmer markata ichaha anusinya kunamas aka radio digital sonido amerindio katapos parlay. Buenos días, hermanas y hermanas, les saludo desde la ciudad de Pozal Monte y donde estoy viviendo, y quiero mandarles un saludo y específicamente señalar acerca del programa radial digital Sonido Amerindio. Quiero señalar que este programa radial es muy importante, ya que es muy educativo, y no solo educativo, sino también da a conocer
acerca de la música milenaria de todos los pueblos originarios y especialmente de nuestro país, Chile. También señalar de que debería dársele la continuidad, ya que quedaron muchos antecedentes también que no solo en estos 12 capítulos del programa radial se podían dar a conocer. Y por otro lado también agradecer a toda la audiencia que nos escuchó y esperamos que hayamos hecho un aporte a nuestra cultura, sobre todo a nuestro país, para que se conozca más sobre el origen de nuestra música milenaria. Iquisincama y la Yacuyayas, hasta volvernos a encontrar, hermanos y hermanas. La Rosa aquí nos colaboró con registros muy bonitos, muchos de ellos los hizo especialmente para el programa. Así que esa fue una parte como muy bonita también del programa, que no solo fue sacar los archivos, sino que fue generar cosas que no existían. Y eso también nos abrió a nosotros los ojos de que hay cosas, hay espacios que no están, como el canto de una madre a su hijo, por ejemplo, no están registrados sencillamente. Hay algunos en el sur. Sí, pero hay un sello. claro. Sí, pues de la media Sí. hace tú. Sí. Pero fue muy bonito el aporte de Rosa. Sí, Y no sé. sí, pero eso que ahora había que queríamos como reforzar, vamos a ver unos pequeños videos cortitos y donde nos va a comentar José también, que son algunos de los aspectos importantes que fuimos tratando durante la serie y queríamos rescatarlo y comentarlo acá en persona con usted. Así que... Bueno, claro, trajimos unos ejemplos muy básicos como para poder comentar acerca de la riqueza sonora. Lo primero, podríamos poner la fiesta caña. A ver, por si quieres yo la pongo. No sé qué digo yo cómo. Ya, ponla tú. Pero ya, voy a hablar primero. No, vamos poniéndola porque es una grabación muy larga, entonces la vamos a ir adelantando. Esta es una fiesta que la gracia que ocurre con esto, está comenzando la fiesta y los grupos vienen llegando lejos del pueblo, al cerro que está cerca del pueblo. Bajan desde el cerro, bajan hacia la ciudad. Entonces la música no llega directamente a la ciudad. Arriba del cerro se hace con un pago, se hacen ceremonias y después entra al pueblo. Entonces la música no es solamente música, sino que es una cosa que se mueve espacialmente. Después se hacen las procesiones que duran 3 días. ¿Ya? Es muy difícil de grabar, muchas veces la intensidad sonora es un tema. Está todo el tiempo cambiando la música, cuando entran a la iglesia se escucha la reverencia tremenda para estar en la puerta. Y lo que está pasando durante esos 3 días es que la música está recorriendo el espacio y se puede tocar la misma melodía, en realidad hay muchas melodías, pero podrían tocar la misma melodía y sería una música que está todo el tiempo cambiando. Y eso es una de las características. Aquí, por ejemplo, están tocando 2 grupos juntos y los 2 cada uno toca su música. Aquí estamos yendo al cementerio, y al final, al tercer día, se va a saludar a los muertos. Entonces, la música tiene muchas funciones. Hay varios grupos, en este caso había 2 grupos de la quinta y una banda. Y al final se hace la fiesta, están todos en la plaza, los 3 grupos tocando cada uno su música y la gente bailando entre medio. Entonces,
feo, y por supuesto la gente baila los ritmos cualquiera, hay 3 ritmos distintos. Y eso, en general, la música, ellos mismos dicen, sirve para limpiar el terreno. Ellos dicen que la música empapa el terreno, pero empapa de alegría, de energía. Aquí estamos en la noche, estamos bajando a la explanada, frente al templo, de acá está el templo. Y este es el cumpleaños del santo. Entonces se hace una fiesta con fuegos artificiales, se tocan las mañanitas, se toca el cumpleaños feliz. Entonces, en el fondo, lo que pasa con la música en esta fiesta es un articulador de 20 cosas distintas, todas funcionando al mismo tiempo. Por una parte las cosas particulares, por otra parte la comunicación con el espacio, ¿ya? El recorrido del espacio, músicas que son muy puntuales, como cumpleaños feliz, ¿ya? Músicas que son parte de la escenografía sonora de ese espacio, y sobre todo esa última foto, uno ve ahí esa mañana, cuando ya el cuarto día amanece, y uno ahí se da cuenta de cómo son este lugar, que es Jaina, un pueblo al interior de las quebradas, al interior de Iquique, en que normalmente es un silencio maravilloso, ¿ya? El silencio del desierto, hay pajaritos, hay pequeños sonidos, ¿ya? Ese silencio es el que domina el espacio acústico durante todo el año. Entonces, esta densidad que vimos nosotros se entiende cuando se contrasta con ese silencio. Y una densidad no solo sonora, sino que de gente. Después, a los 5 días, uno vuelve a ese pueblo y es un pueblo vacío. ¿Por qué? Porque ya se ha cortado el agua, las mineras están usando gran parte del agua, el trabajo está en la ciudad, la gente joven emigró, entonces ya no hay vida, quedan pocas personas, en general son personas muy vivas. Entonces este es un buen ejemplo como para entender cómo se concibe la música en un poblado al interior de Iquique, que es una música tradicional, pero que hay banda y se toca cumpleaños feliz, o sea, una música muy sencilla. Ahora, quizás podríamos ir a un ejemplo bien distinto, que sería el caso de una música tradicional del centro de Chile, por los países chinos. Este es un Claudio Aconcagua. Este es un video que hizo Claudio. Ha estado trabajando con este tema audiovisual hace muchos años y que tiene que ver con una herencia. Esta es una herencia que es uno de los casos más interesantes a nivel mundial de permanencia sonora. Lo que estamos viendo, si nosotros cerramos los ojos, estamos escuchando una música que no tiene ningún ingrediente ni europeo, ni africano, sino un ingrediente puramente local. De aquí, del país central de Chile, sin que haya antecedentes hispánicos. Ahora, los bailes chinos están cambiando por los años. Uno va a una fiesta un año y al año siguiente es distinta. No significa que estén anclados en el tiempo, como se decía antes. Pero sí estamos escuchando una música que estaba feliz con su propia ley. Durante más de 500 años, en uno de los espacios más difíciles que se pueden dar en un espacio de hostilidad hacia lo del arte. Se ha tratado de eliminar la música del arte, de reemplazarla por música occidental. Durante muchos siglos esto no fue música, y es cierto.
no es música. Para un europeo no tiene ni melodía, ni ritmo, ni armonía, ni consonancia. Para un músico electrónico sí, y eso es interesante. Porque es una estructura puramente rítmica que se mantiene horas. Y lo interesante es que esta música existe muy cerca de Santiago, es una música única a nivel mundial, y hoy en día es un poco más conocida, pero la mayor parte de la gente no la conoce, no ha caído la gente aquí, no ha vivido. Entonces, es un muy buen ejemplo de un tesoro musical que permanece muy bien. ¿Por qué? Porque si uno va a hacer estas fiestas que estamos viendo, que ocurren la mayoría de los momentos, uno va por ahí y no se espera que no. Tiene que saber sobre el lugar, tiene que pensar, conocer un poco, pero no son fiestas que se manifiestan públicamente. Ahora se anuncian por los Facebook de los chinos, porque los chinos tienen Facebook ahora. Claro. Entonces hacen un afichito y lo ponen en su Facebook, que lo ven los otros, ellos mismos, ¿no? Pero ahora ya hay avisos por... No, hoy en día, bueno, los chinos son patrimonio de la humanidad. Pero siguen siendo muy desconocidos, o sea, la mayor parte de la gente, yo converso, le digo a los bailes chinos, ¿qué es China? Es la primera pregunta que me hacen, no tiene nada que ver con China. Pero es muy buen ejemplo de lo que tenemos, que está plenamente vigente y que está bien desconocido, siendo muy único. En el próximo video podría hacer comentarios sobre el tocar variado. Bueno, se basa en tocar variado, es una cosa muy americana. En este caso son dos flautas, ¿no es cierto?, que van respondiendo chan, 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 no se toca nunca una flauta sola, tienen que tocar variadas. Y eso es un principio muy básico del pensamiento americano. En la mayoría de las lenguas amerindias, andinas, sobre todo, el concepto de unidad no es el uno, como para nosotros, sino que es el dos. O sea, se parte del 2 para arriba. Se parte pensando en 2, 4, 6, 8, etc. Y el 1 es la mitad de algo que le falta su complemento, que es un concepto que nosotros no tenemos. En aymara se dice chuya. Chuya es un concepto intraducible, porque lo podemos traducir como mitad, pero no se refiere a la mitad, que es como partir una manzana por la mitad, sino que se refiere a algo que le falta su otra mitad. Podría ser un tuerto, por ejemplo. Un tuerto es una persona que uno sabe que está como... La media naranja. ¿Ah? La media naranja. La media naranja, podría ser, sí. Claro, ese concepto es muy básico y se expresa musicalmente de muchas maneras. Es súper interesante eso. Se expresa en los chinos que están tocando y que son un par de flautas que forman una flauta. Se expresa en el siku, que lo escuchamos en el norte, que eran las flautas esas que estaban tocando, que una persona que no sabe jamás se va a enterar que los músicos que están tocando ahí están tocando una música en que cada flauta está tocando una música absolutamente errática, que no tiene sentido, que no tiene orden, que es caótica, porque la música se forma con las dos flautas. O sea, cada músico tiene la mitad de las notas y una por medio, entonces se van intercalando. Las personas que miran afuera no se dan cuenta nunca de eso. Y esas dos flautas forman una sola, no son dos flautas. Entonces, el concepto par está instalado ahí, pero además está instalado de mil otras maneras, por ejemplo, flautas arqueológicas que son con sonido doble. Sonido doble, cuando hay dos flautas que suenan muy parecidos, que tienen alturas muy parecidas, producen un efecto acústico que se llama el batimiento, que es una vibración. Y la vibración en todos estos sonidos, los bailes chinos, en todas estas flautas, la vibración es muy importante. Esa cualidad de un sonido vibrado, que para nosotros no tiene mucho sentido, o sea, bueno, un sonido vibrado, ¿no?
Pero para una cabeza que piensa desde lo amerindio, ese sonido es doble y le hace mucho sentido con su visión del mundo. Entonces, la dualidad está instalada de muchas maneras en lo sonoro. Y eso lo tratamos en uno de los capítulos, hablamos de esa forma de producir el sonido entre dos, que además produce una cosa muy especial y que ya no se trata de un músico, porque cuando los sikus están tocando una melodía, uno de los músicos no está haciendo la melodía, sino que está haciendo una cosa muy errática. Entre los dos hacen la melodía. Entonces, ¿quién es el músico? El músico son las dos personas. Entonces yo puedo estar tocando y puedo estar pensando, yo soy dos personas. Eso es una cosa ya a nivel ontológico muy especial, que se sale de la música y que viene de la música, que te obliga a la música como a meterte en ese pensamiento. Y eso tiene la música. En el primer capítulo nosotros decíamos que la música amerindia no es una música que se piensa para ser escuchada, sino que para ser hecha. Y por eso usamos la palabra musical, que expresa mucho más eso, ¿no? Es muy distinto. Sí. Es muy distinto musical que escuchar. Ya nosotros estamos acostumbrados a decir, voy a escuchar música y aprieto un botón. ¿Ya? Pero es muy distinto tomar un instrumento y comenzar a expresar algo. Y una de las distinciones importantes que nosotros pensamos que yo voy a apretar un botón porque yo no soy músico, yo no he estudiado, es lo típico, ¿no? El que toca música es una persona que pasó por el conservatorio, etc. En cambio, en el musical amerindio, el musical es una actitud humana que todos tenemos. Unos mejor y otros peor. Pero cuando se hace música, todos hacemos música. Y esa es una diferencia fundamental porque el musical es algo que nos pertenece, que todos lo hacemos en conjunto. Ese conjunto, por supuesto, no es perfecto, pero esa imperfección del conjunto, y eso es lo maravilloso que han hecho los pueblos amerindios, esa imperfección la han integrado dentro de la estética de la música, de manera que el error no sea algo que destruye la música, que es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos un grupo de rock que alguien desafina y dice, oye, un momentito. En cambio, en la música amerindia, el error forma parte de este aura que es parte de la estética, parte de la belleza de la música. Y eso permite entonces que todos toquen. El que toca bien, el que toca mal, el que tiene buen pulso, el que tiene mal pulso. Y eso hace que la participación de la música, que siempre es una actividad muy integradora y que levanta el espíritu, esa inspiración la tenemos todos. Podemos todos participar. Estamos todos invitados a participar. Yo diría que esa es una de las cosas que de alguna manera tratamos también de mostrar. Y finalmente... Ahora, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso de nunca estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Estamos bien, pero los errores igual después se comentan, oye, hay mal, ¿qué pasa? O sea, ¿te acordás cuando íbamos dando la vuelta y la fila se perdió? ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? Eso se comenta, ¿no? Sí, está bien. Pero también, si hay un chico que quiere entrar, no, claro, sí. Y va a la cola y va aprendiendo en la práctica. Y va agarrando, sí. Está bien. Sí. O sea, sí, son las dos cosas. Nunca las cosas son absolutas. Una pregunta. ¿Había mujeres que participaran dentro de tocar un instrumento? Tradicionalmente las flautas nunca fueron tocadas por mujeres en toda la evidencia que hay, tanto de la arqueología como de la etnografía, hasta 1970. Ahí comienzan a entrar las mujeres. Y comienzan a entrar, eso es súper interesante, comienzan a entrar aisladamente en los bailes chinos, aquí en Chile Central, en el altiplano, en Bolivia. Sí, no es una cosa organizada. Pero eso pasa más bien a partir del 2010. Con fuerza. Del Los 2010 primeros, para adelante. sí, las primeras mujeres comienzan en 1977. Tiene que ver como con la pasada feminista, Sí, No es con cierto lo que tú dices. tiene que
que ver también, yo estoy hablando de los chinos por lo menos, lo que está diciendo José es un baile que se formó como en los 80, ahí en Pueblo Nuevo, en La Calera, que fue una señora que soñó con la Virgen y la Virgen le dijo, hazme un baile. Y por eso ella formó ese baile y el baile que ella vio eran puras mujeres. Entonces ella formó... ¿Cuántos años hace? Eso es como del 88, está por ahí. Ya, pero era una excepción dentro, en los otros bailes no había mujeres. Sí, absolutamente. No hay Mientras grupo que mixto. a partir del 2010 sí que las mujeres comenzaron a entrar, hay mujeres tamboreras, hay mujeres fronteras, y también pasó porque hubo algunos bailes que los jóvenes, los cabros de 15 años, ya no sabían porque les da vergüenza, quedaban puros viejos, y las chicas de ese pueblo dijeron, pucha, el baile se va a acabar, entremos, porque a ellas les daba vergüenza como a los cabros. Y por ahí también fueron entrando. Y ahora hay alerta, chicas que bailan, ya no es tema. Y pasa lo mismo con los sicuis y con las laquitas, que también nunca hubo mujeres que lograran en el norte, y en Argentina y en todos lados las laquitas. Y ahora sí, se ganaron el lugar. Y yo me acuerdo de un chino diciéndome al inicio de los 90, ¿no? Que las mujeres no pueden, o sea, pueden hasta que les llegue la regla, porque de ahí para adelante les va a hacer mal por el movimiento y por la fuerza, qué sé yo, les va a hacer mal para su sistema, o sea, es una explicación que ellos tenían. Ahora, lo interesante es que esa misma explicación, no la misma, pero esa misma línea de explicación la encontramos calcada entre los Aymara, en el altiplano boliviano, aquí en Chile, en Perú, en otros lugares. Entonces hay un cambio de mentalidad que uno no lo puede comparar porque obviamente que eso que está diciendo Claudio, las mujeres que tocan dicen eso es mentira, yo toco y mi fertilidad no ha cambiado, no es científico. Obviamente que ahí estamos en un choque de culturas que no sabemos mucho cómo hacer dialogar, porque son paradigmas muy distintos. Pero ya se produjo el diálogo, ya está superado eso. Sí. Bueno, y quizás sería interesante hablar del ejemplo de la Machi, porque tiene que ver un poco con esto, ¿no? La posibilidad de usar la música para, en este caso, para un ritual, que la ciencia puede decir esto no tiene ninguna validez, y sin embargo la cultura mapuche tiene probablemente miles de años. Y el ritual consiste en que hay un especialista, que es la Machi, en este caso está tocando el turfún, está con los ojos vendados, porque su función dentro de este ritual es entrar en un estado especial de conciencia y desde ahí, desde esa plataforma, entonces realizar su labor. Y cuenta lo que contabas antes de cómo se percibe. Esta afirmación tiene un fragmento en que la Machi efectivamente entra en trance y se nota el cambio en el sonido del cultrún, en su voz, en la letra que ella está diciendo, como que es poseída por el espíritu de Dios. Y este es un video que está en YouTube, pero es súper complicado para los mapuches que conocen bien el tema que esta parte, que este fragmento se muestre. Y yo les contaba antes que hace 2 años hice una clase aquí a 20 profesores de interculturalidad sobre música, qué sé yo, en Chile, algo como lo que estamos haciendo ahora. Estaba súper interesante la clase, súper buena onda, estaban todos felices. Yo voy mostrando pedacitos de video, hablando de los contextos y mostré este pedacito. Y hubo otras personas después, mapuches, que me dijeron súper en buena onda, pero pucha, sabéis que ese pedazo no se puede mostrar, está filmado. Entonces, me decían, nosotros sabemos que este video está en YouTube,
pero tú estás con un respeto haciendo esta clase, esta parte no la podéis mostrar porque es tan potente, es tan importante para nosotros, es tan íntimo que en un trance no se puede mostrar. Y de hecho, cuando este video se hizo el año 92, y según los mismos Peñi cercanos después a esta Machi, le fue súper mal en su vida, el marido se enfermó muy mal, después ella también se enfermaron muy mal, y lo que dicen es que, porque dejó que filmaran y que se pusiera un momento que no se puede ni filmar, ni difundir. Entonces, por eso es que ahora vamos a mostrar el pedacito antes del trance y no del trance. Si lo quieren ver en el YouTube se llama Machi Eugenia. Ponen Machi Eugenia y está ahí completo. Pero a nosotros desde que ellos me dijeron eso, yo no lo he mostrado más en las clases. Sí, ¿qué vas a decir? Te quería decir que después de esto viene la parte del trance, ¿cierto? Sí. Está empezando ahí. Tengo una pregunta. ¿Pueden denunciar a las personas porque le fue mal a las personas que lo pusieron porque le fue mal a la Machi? Porque no debieron mostrar su trance. Es que la Machi aceptó eso. O sea, si hubiera sido filmado a la mala, claro, pero ella lo aceptó, algo que es bien, que no es muy usual, porque usualmente, por eso que hay tan pocas filmaciones de Villatunes y Machitunes, porque eso no se filma. Entonces ella aceptó ser filmada y después tuvo consecuencias, según las mismas creencias de ella. ¿Cuál es el aspecto del Cirino? Uy, no se ve, el Cirino, igual que ella, nos fuimos para el norte. Sí. El Sereno es el personaje mítico que aparece en el norte entre los atacameños y Aymara y Bolivia también. Cuando los músicos van a componer música, una nueva música, van a escuchar en la noche el sonido del agua en algunas partes que hay. Entonces es una meditación y se concentran. No hay luz, tiene que ser sin luna. Así como ella está con los ojos cerrados porque está con un pañuelo, allá también esto es un ritual sonoro. Entonces, y ahí de repente en esa meditación el sonido del agua se transforma en música. Y ahí es cuando aparece el Cirino, que es una especie como de supay, de diablo, según la traducción, que puede ser bueno o malo. Pero no se ve, solo se escucha. Pero la descripción que ustedes dieron decía que era seductor, ¿no? Sí. Así es. Sí. Pero no por eso, Seductor y es peligroso. es seductor, pero por el sonido.
No es que se vea una persona que te seduzca así, uy, qué bonita la chica, estás empezando tú. Pero sí, no se ve. Bueno, pues eso yo creo que hemos comunicado lo que teníamos que decir, lo que teníamos que comunicar. Si alguien quiere decirnos algo, algún comentario, bienvenido sea. Si no, cerramos acá. Sí. Pregunta, ¿me podría explicar el ritual del cheputo? No se rían, se llama así. ¿No? No sé, El ritual para meter al cuchillo. pero no lo sé. No, yo quería felicitarlos realmente porque para todos aquellos que somos neófitos en el tema, nos abrió una expectativa muy interesante, o sea, una fuente de conocimiento de la tierra, de lo autóctono, de las cosas que nos pertenecen y que estaban para nosotros. Si escuchamos otra música, nos estaba vedado, por decir así. Y en ese sentido creo que nos ha enriquecido mucho, o sea, felicito realmente. Claro, es que no hay dónde, o sea, está ahí en el colegio, está ahí en la universidad, nadie te dice que esto existe. Entonces un desconocimiento absoluto, bueno, y también es la negación de todos los pueblos indígenas aquí en este país, Sí. estamos en eso todavía, ¿no? Todavía no se da la cuenta. Así es. Pero ojalá que siga habiendo esfuerzo, yo creo que puede que vaya a cambiar. Tú te das mucho más cuenta si es que hay un movimiento, te daría una percepción de eso, ¿no? Sí, bueno, con los bailes chinos, por lo menos hay, o sea, desde que comenzamos el año 92 con el José ahora, hay mucha más gente que lo conoce. De hecho, ya se formó un baile de chinos en Santiago, el baile de Mapucho, con todos los cabros que empezaron a ir para allá después que nosotros con todas las películas, las investigaciones, las charlas, las clases, los libros, todas esas cuestiones, o sea, se conoce más ahora. Pero Hay una cosa interesante, cuando comenzamos en 92, los chinos que habitaban aquí en la zona central no tenían la menor idea de que lo que ellos estaban haciendo tenía una raíz profunda, local. Y a través de la comunidad de Claudio, ellos han comenzado a saber que existen flautas arqueológicas que están emparentadas con los bailes chinos, o sea, que la tradición de ellos tiene una profundidad prehispánica. Y eso es interesante porque es un conocimiento que de la ciudad ha llegado a ellos y de alguna manera también los ha nutrido, o sea, hay una cosa mutua. Pero también había viejos que tenían clarísimo que esto venía según sus propias palabras, de los antiguos indios guerreros, y que esto era una manera de entrenarse para la guerra, y que era clarísimo que de allá venía. Así como otros que decían, no, esta cuestión viene de la Biblia, del rey David, que el rey David dijo que alababa a Dios con danza y con música, entonces esto viene de ahí. Ambas versiones. Bueno, ahora tienen la certeza científica de que hay Sí, flautas en este museo, hay una flauta hermosa que es antecedente de los chinos, suenan igual y los chinos han venido a tocarla ya varios. La flauta, Sí. tan bueno. desde mi Lucía lo tocó. De San Felipe. En un lugar. Bueno, yo por lo menos quería agradecer nuevamente a Claudio, a José por la confianza, por la ayuda, por la paciencia. A Rosa también le saludo, si no nos va a ver todo el video también, le agradezco también la alegría y la generosidad. A Carlos Reynoso también, también por la paciencia, yo digo toda paciencia porque yo soy bien intenso a veces. Era bien exigente y por su creatividad y buen trabajo. Y también a la Verena, que la voz de sonido apeniendo que presente, por el diseño, por la ayuda constante también
a la grabación, así que, y al museo y a la gente